Cordial saludo, bienvenidos a Perspectiva 360, un espacio en el cual analizaremos los temas más relevantes de la actualidad económica, política y social, a nivel no solamente local, sino nacional e internacional. Colombia viene atravesando una situación en materia económica compleja. Después de años de tratar de recuperar las condiciones de los fundamentales macroeconómicos luego de la pandemia, entramos en el 2022 a uno de los crecimientos económicos más bajos que hemos tenido durante los últimos 20 años. En el año 2023 crecimos al 0,6% y nos encontramos en pleno 2025 frente a una serie de incertidumbres en materia de inversión, en materia de crecimiento, en una inflación que todavía no disminuye al ritmo que debería haber, y en el Congreso de la República se presenta precisamente un nuevo proyecto de reforma tributaria, en un momento donde la clase media no tiene las condiciones económicas para asumir más obligaciones en materia tributaria. Precisamente para entender qué es lo que hay detrás de una reforma tributaria, cuántas reformas tributarias hemos tenido durante los últimos años y sobre todo las implicaciones positivas o negativas de lo que viene viviendo el país en términos fiscales, tenemos en Perspectiva 360 un invitado muy especial. Contamos el día de hoy con Wilmar González. Wilmar González es el coordinador del Club Tributario de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Medellín, pero también es el director de una firma de asesoría contable y tributaria, experto tributarista. En su momento fue coordinador de un programa de maestría en tributación y política fiscal. Y Wilmar, qué gusto tenerte hoy acá en Perspectiva 360. No, Robert, el gusto es mío. Volver a la universidad siempre será un placer. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Wilmar, veníamos ahorita en la introducción señalando que estamos atravesando por una situación económica demasiado compleja. Tenemos una mezcla de bajo crecimiento económico, los precios a nivel de la inflación no vienen reduciéndose al ritmo que se espera, tenemos una incertidumbre política gigante, pero para acabar de ajustar tenemos un déficit fiscal que este año va a aproximarse al déficit que tuvimos durante la época de la pandemia, con una deuda pública que supera más del 60%. ¿Cómo nos encontramos o cuál es la visión general que tienes como experto frente a lo que estamos afrontando en materia fiscal en Colombia en este momento? Robert, no es menos que gravísimo. El hecho de romper con la regla fiscal, que digamos es como el parámetro que se le pone a los gobiernos para limitar su gasto, pues ahora ya esa regla se rompió y obviamente ya las cuentas no están dando, estamos gastando más de lo que estamos recibiendo, porque si bien lo mencionabas que el 60% se destina, perdón, a pagar la deuda, pues estamos gastando más de ese 40%, por eso estamos en déficit, porque estamos gastando más de lo que estamos recibiendo. Con atenuantes muy graves, es que el recaudo no necesariamente que haya disminuido, pero sí no se ha recaudado lo que se esperaba por unas cuentas mal hechas, pues producto de lo que nos tiene acostumbrado desafortunadamente este gobierno, y es a la improvisación. Entonces hacen unas cuentas que para un niño de escuela serían elementales, y el gobierno no ha sido capaz, cosas pues como gastarse la plata anticipadamente y darse cuenta cuando la quiere utilizar al año siguiente. Entonces la situación es demasiado delicada, porque lo que se avisora son tiempos muy difíciles. Bueno, yo creo que todos tenemos una responsabilidad muy grande desde el punto de vista de los medios de comunicación, de la generación de contenido, en informar con neutralidad, con imparcialidad sobre cuál es realmente la situación por la que nosotros venimos afrontando. Yo voy a hacer una especie de analogía acá en esta conversación como para que todos nuestros públicos, toda la audiencia empiece a entender realmente la gravedad de la situación. Y es que cuando hablamos de la economía del país, estamos hablando como la economía de cualquier familia o como la economía de cualquier pequeño negocio, en donde lo más importante para que ese negocio o esa familia se sostenga a lo largo del tiempo es la generación de ingresos. Nosotros en materia de generación de ingresos en un país medimos esos ingresos es a través de la producción, lo que técnicamente llamamos nosotros el PIB o el Producto Interno Bruto. Hemos tenido durante estos últimos años una tasa de crecimiento del PIB, o sea, una tasa de crecimiento de los ingresos muy por debajo del potencial
al cual hemos estado acostumbrados. Pero adicionalmente, que no estamos generando ingresos y que una parte de esos ingresos se deriva realmente de los ingresos que obtiene el Estado a través del contexto tributario, el Estado gasta, ¿cierto? Tenemos un problema. Estamos generando cada vez menos ingresos, no solamente a nivel país en el negocio, sino que el Estado, que es el que administra ese país, viene obteniendo cada vez menos ingresos. Pero estamos gastando más. Ahí es donde uno no entiende realmente qué es lo que está pasando por la cabeza de quienes toman las decisiones económicas y políticas en el gobierno, porque por lo general cuando uno no obtiene ingresos, trata de conseguirlo más. Pero si no consigue más ingresos, lo que habría que hacer es ¿qué? Es bajar el gasto. Y acá estamos haciendo todo lo contrario. ¿Cuál crees tú, Wilmar, que es la razón para que a lo largo de este gobierno se venga ahondando precisamente esa situación de déficit fiscal? Robert, como lo explicabas, no es más que eso, es una situación muy sencilla, porque eso es en la misma forma que se maneja un hogar, la pequeña, la mediana, la gran empresa y el Estado, es algo similar. Para gastar hay que ganar, lo primero que hay que hacer para poder gastar es ganar, ¿cierto? O endeudarse. Entonces aquí estamos haciendo las dos, gastando y endeudándonos, pero la tercera, que de hecho la primera, que es la más importante, en los ingresos estamos fallando. ¿Por qué? Porque entonces, con una expectativa de incremento del recaudo que traíamos de los últimos gobiernos, porque lo acabas de decir, esto no es un tema político para nada, en los últimos gobiernos venía creciendo el recaudo por unas medidas que se han tomado por allá desde el año 2006, con la implementación de un software que ha tenido sus fallas, sus cosas, pero que se había venido disminuyendo, atacando la evasión, ¿cierto? Entonces, eso fue ayudando a que el recaudo aumentara. Como te decía, ahora no es que necesariamente haya disminuido, sino que no se ha recaudado lo que ellos esperaban. ¿Por qué? Pues por el desorden. Entonces, cuando yo no organizo la casa, si yo estoy recibiendo menos de lo que pensaba recibir, pues tengo que gastar menos de lo que pensaba gastar. Incluso si lo queremos llamar también inversión, ¿cierto? Entonces, las empresas que producen queso Ecopetrol, por ejemplo, la más importante, en picada, ¿cierto? El recaudo mal y los gastos para arriba, o sea, la operación a la inversa. Entonces es muy complicado. Entonces, claro, eso aguantamos un rato, ¿cierto? Para poner un ejemplo muy sencillo, en un hogar donde se ganan 1.000.000 de pesos y se están gastando 600 o están destinando 600 a pagar la deuda de los préstamos que tienen, de lo que ya se gastaron o invirtieron en el pasado, solo les quedan 40 para gastar. Entonces el papá se tiene que sentar con la mamá a decir, bueno, entonces, posibilidades de aumentar los ingresos, no tenemos, hay que disminuir los gastos. Es elemental. Yo te decía, un niño de escuela va a entender esto, el niño de la casa va a entender, no vas a tener paseo a Cartagena, no vamos a poder ir a pasear, la ropa este mes va a ser menos y ese tipo de cosas. Lo mismo tiene que hacer el Estado, porque si este año ya estamos hablando de un déficit que se habló desde el año pasado, o sea, arrancamos con un presupuesto desfinanciado y efectivamente así sucedió, ¿cierto? Vamos a llegar al año entrante nuevamente con un presupuesto desfinanciado, pero ya el hueco muchísimo más grande. Entonces, digamos que pues para este gobierno terminará a mediados del año entrante y listo. El que llegue, la situación es muy complicada. Yo no veo la menor posibilidad de que el próximo gobierno no tenga que hacer una reforma tributaria el año entrante, pensando en el recaudo. Ahora, hacer la reforma tributaria en este momento, yo creo que ese no es el camino, porque ese sería el otro camino para buscar ingresos. Entonces, aumentemos el recaudo vía incremento en impuestos. Si es esa la situación, si está en este momento la clase media en capacidad de aportar más vía impuestos, dado que, por ejemplo, empezamos ahora con una reforma laboral que va a aporrear al empresariado también, al pequeño, al mediano y al gran empresario también. Entonces, pues ahí es que organizar la casa y tenemos que ser responsables. O sea, la responsabilidad tiene que venir del Estado en este momento. Lo que pasa es que con un presidente que lo único que importa es lo que él diga y lo que él improvisa, la situación se vuelve muy compleja, Robert. Bueno, Wilmar, me gusta mucho la analogía que haces frente a la radiografía fiscal del país y la situación de un hogar. Voy a añadir incluso un elemento a la explicación, que tú lo comentabas en la primera intervención, y es no solamente no estamos generando ingresos, sino que estamos gastando más en vez de ahorrar
Y como estamos gastando más y no tenemos ingresos, nos estamos endeudando. Pero el problema es que nos estamos endeudando pagando, asumiendo una tasa de interés muy alta, que es lo que pasa usualmente cuando a nosotros nos prestan a cualquier persona, a cualquier familia o a cualquier negocio, cuando nos prestan dinero, obviamente nos van a cobrar una tasa de interés. Ahí es donde llega entonces la solución que se idean desde el gobierno y es vamos a presentar una reforma tributaria, que es simplemente cobrarle más impuestos a los colombianos para que puedan sostener entonces ese mayor nivel de gasto. ¿Me equivoco o no, Wilmar? ¿O cómo podemos, desde una forma mucho más simple, explicarle a toda nuestra audiencia qué es una reforma tributaria? No, Robert, exactamente lo que dijiste. Claro que no necesariamente subir impuestos. Lo que pasa es que en Colombia se volvió costumbre, que es subir impuestos. No, una reforma tributaria, como su nombre lo indica, es reformar los tributos, los impuestos, tasas y contribuciones, con lo que aportamos los ciudadanos, pues por el hecho de ser colombianos. Y es muy normal, en todas partes del mundo eso existe, todos tenemos que ayudar, como en la casa, pues los hijos o los que vivan, pues todos tenemos que aportar, pues porque el Estado solo, por sí solo, no va a ser capaz de funcionar. Pero una reforma tributaria puede acudir a reformar su estructura para volverla más equitativa, para redistribuir de una mejor manera la carga, ¿cierto? Cuando yo le puedo cobrar más, que digamos es de las políticas de este gobierno, cobrarle más al que más tiene, que es una norma tributaria, hay que cobrarle más al que más tiene, pues menos al que menos tiene. Y al contrario, darle más al que menos tiene. Esa es la operación que se debe hacer. Pero aquí no podemos esperar otra cosa diferente a que va a ser para subir impuestos, lo que acabas de decir. Eso es lo que nos viene acá. Aquí no pensemos en que vamos a tener una reforma tributaria estructurada o que vamos a pensar en otra cosa diferente al recaudo. Al recaudo. Acertado o equivocadamente, pero a eso es a lo que le vamos a apuntar. Entonces, eso es básicamente lo que es una reforma tributaria, buscar los recursos que no podemos obtener por el otro lado. Lo grave es que para vender una reforma tributaria, pues primero el momento, ¿cierto? Hay que mirar cuál es el momento. Un momento como este me parece muy complejo, además del ejemplo. O sea, cuando el Estado está gastando a dos manos, ¿cierto? Por todos los lados y no quiere rebajar el gasto y a eso no le quiere jalar y lo repite y lo dice y se jactan de decir que no lo van a bajar. Entonces me parece muy complejo que lleguen a decir, pero ustedes sí tienen que seguir aportando. ¿Y cómo hacemos para seguir aportando? Pues entonces, ¿en qué puede terminar eso? En que nos ahogamos y nos reventamos y pues empieza una que no deseada crisis económica. Bueno, eso es muy importante, como lo señalas, Wilmar, de que en Colombia, durante los últimos años, a lo que nos hemos acostumbrado es que cada reforma tributaria lo que hace es, sí, reformar el sistema tributario, pero cada vez cobrando más o creando incluso nuevos tributos, ya sean nuevos impuestos, nuevas tasas o nuevas contribuciones. ¿Cuántas reformas tributarias, Wilmar, ha tenido Colombia desde la década de los 90 hasta hoy? Robert, son por cada gobierno, o sea, por cada 4 años, al menos dos. Es decir, aquí tenemos mínimo, al menos una reforma tributaria cada 2 años. Y eso, sin contar las reformas que se hacen a los tributos vía jurisprudencia, vía doctrina y peor, vía decretos. Claro, como por ejemplo cuando hay incluso una situación de emergencia económica, que es que aprovechan quienes están en el gobierno para saltarse incluso el Congreso y tratar de establecer nuevas formas de obtener ingresos. Pero ahí yo quiero entrar en esta materia, Wilmar. O sea, hemos tenido cerca de 2 o 3 reformas tributarias en cada gobierno desde 1990 a hoy. El actual gobierno, el gobierno del presidente Gustavo Petro, ha presentado una sola reforma tributaria, que fue incluso cuando llega al gobierno en el año 2022, presente una reforma tributaria. Tiene un intento fallido de reforma tributaria el año anterior, el año 2024, que es la famosa ley de financiamiento, donde buscaban cerca de 12 billones adicionales. Y ahora, a partir de el ingreso de las nuevas, digamos, del Congreso, ahorita a partir del 20 de julio, presenta una nueva propuesta de reforma tributaria. ¿Qué se sabe alrededor de esa reforma? Que obviamente el común denominador es que va a buscar cobrar más, generando una situación de asfixia, no solamente para la clase media, sino también para el contexto empresarial que hoy se encuentra demasiado apretado, como usted muy bien lo decía, una reforma laboral,
menor dinámica de consumo, problemas con nuestros principales socios comerciales. ¿Qué podemos esperar de este nuevo proyecto de reforma tributaria que se presentó al Congreso el pasado 20 de julio? Lo que se conoce hasta ahora digamos que son algunas manifestaciones que han hecho las mismas personas del gobierno, entre ellos subir el IVA, al IVA le están poniendo el ojo, hoy lo tenemos en el 19%, subir el impuesto al consumo, que hoy lo tenemos en el 8%, pero con un agravante que cuando se crea el impuesto al consumo se paga a pleno. ¿Qué es que se paga a pleno? Es un 8% que asume el consumidor, ¿cierto? Y que el empresario, pequeño o grande, no tiene derecho a restarle nada, a disminuirlo con nada. Contrario al IVA que paga el 19, pero que todos los insumos, que todas las compras que hace, las puede descontar. Esos IVAs que paga los descuenta. Entonces, en últimas, viene a pagar el IVA el empresario, digamos que por la utilidad. Esa termina siendo la operación. Entonces, subir el IVA, pues obviamente, ¿a quién va a afectar? Clase media, incremento en gasolina, que ya se vino, incremento en el gas producto de un poco de improvisaciones, y ahora se va a venir un incremento en el IVA, es decir, la mayoría de los productos van a subir, por ende va a haber más inflación. Eso obviamente va a arrastrar con inflación. Si se sube el impuesto al consumo, que afecta a lo que son bares, restaurantes, heladerías, en últimas, uno de los sectores que apoya mucho este gobierno, que es el turismo, pues ese es mucho más gravoso que el anterior, que el que estamos hablando del IVA. Digamos que hay una propuesta que podría eventualmente beneficiar, y es una propuesta que tienen de una diferenciación en las tarifas. En lo personal, a mí me gusta, porque se ha propuesto, de hecho, eso no es de este gobierno, eso viene del gobierno anterior, sino que el Congreso no le ha querido jalar a eso, eh, es buscar una tarifa menor para los pequeños empresarios, hacerla gradual. Vamos a ver cuál sería la propuesta ahora, pero parte de ahí, ¿cierto? Eso es pues lo que se conoce y es más especulación. Habría que esperar pues que ya tuviéramos el texto para uno poder hacer una discusión seria de qué es lo que hay, qué sería lo bueno, qué es lo rescatable y qué no. Una invitación que se le tendría que hacer al gobierno nuevamente sería un tema de responsabilidad y seriedad. De la última reforma de ley de financiamiento de la que estás hablando, Robert, que fue en el 2022, pues lo que queda es unos retazos. ¿Por qué? Pues porque la Corte tumbó mucha parte de ella. Por lo mismo de siempre, porque hacemos cosas que son inconstitucionales, porque queremos, y no ha sido solo este gobierno, han habido otros gobiernos que también han querido poner su voluntad y por encima de todo poner unas cosas que no se pueden. Y pues afortunadamente tenemos todavía control que nos sirve para eso. Entonces, pues hombre, la invitación sería a que la hiciéramos de forma adecuada como debe ser y que si va a salir, pues gústenos o no, yo creo que nos va a tocar aportar porque el país va a entrar en una situación está en una situación muy compleja, no es que vaya a entrar, está en una situación muy compleja, pero seguramente yo creería que al menos de parte del Congreso la exigencia innegociable tiene que ser que el gasto se tiene que disminuir. Esto no tiene presentación. Bueno, Wilmar, a ustedes, los expertos en materia tributaria, los asesores desde el punto de vista financiero, contable, tributario, esto representa realmente para ustedes a la hora de la verdad una oportunidad, porque van a conseguir más clientes, va a llegar más personas, más empresas, más entidades que van a requerir quien le ayude a diseñar estrategia tributaria. Pero se pone uno a mirarlo desde el contexto de país, de cómo vamos en materia de producción, de cómo vamos en materia de empleo, de cuál es, digamos, el nivel de bienestar social que se está generando y de uno que hay un clima demasiado complejo para sacar adelante este proyecto. ¿Usted como experto considera que esta reforma tributaria que se presenta al Congreso tiene posibilidad de salir adelante o no? Robert, sigamos con el ejemplo de la casa. Si el papá es el que, para poner un ejemplo, o la mamá, pues cualquiera de los dos, una sola persona, si en cabeza de una sola persona está la consecución de los recursos, vos no puedes apretarlo, o sea, no puede salir, no lo dejemos salir, no puede salir a conseguir los recursos, no lo dejamos que dinamice la forma de conseguir sus recursos. Volviéndolo esto al Estado, si
pues vivimos del empresariado que genera empleo, que dinamiza la economía, pues sí, que también gana, pues, pero es que yo no veo pues cuál sea el problema que el empresario también gane, pero yo no creo que estemos en la posición de tener que atacar al empresario. Ahora, si lo ahogamos con un poco de gastos, entonces tenemos una carga laboral que se incrementó considerablemente, cuando la política que se venía trayendo de tiempo atrás era buscando oxigenar un poquitico la carga laboral, que es uno de los factores fundamentales para, para generar empleo, para buscar la formalización. Y venimos y hoy, ahora hacemos todo lo contrario, con unos temas que suenan muy bonitos, que generan muchos aplausos, pero que si nos sentamos seriamente en una mesa a mirar cuáles son las reales consecuencias de eso, sin querer decir con esto que todo sea malo de la reforma laboral. No, hay cosas, hay que tener los trabajadores trabajando dignamente, claro, todos en algún momento hemos sido, somos trabajadores, tenemos también trabajadores. No se trata de eso, no se trata de asfixiarlo, de aporrearlo, pero la carga casi. Entonces, venimos con esta primera carga, ahorita la vamos a poner una carga tributaria. Cuando venimos de una recuperación que apenas estamos saliendo de una pandemia que aporrió al mundo entero, que dejó unos precios altísimos, porque los precios allí se subieron y difícilmente han bajado, entonces es muy complejo, hay que dejarlo respirar. Hay que dejar que el empresario respire, porque si no, entonces, ¿qué va a hacer? Lo vamos a acabar. Y si acabamos al empresariado, pues empaque y vámonos. No, no, esa no puede ser. Este no es el momento, Robert. Cuando por allá en el gobierno anterior, ya que a este gobierno le gusta mirar tanto al retrovisor, se habló de una reforma tributaria nefasta, que también la criticamos en su momento, porque era perversa, porque intentaban subirle el IVA a productos de la de la canasta canasta familiar. familiar. Hoy es lo mismo, más disimuladito, pero estamos ante la misma situación en lo que se refiere a la propuesta, Y ¿cierto? creería yo incluso, perdóname Wilmar, con un problema adicional, que Claro, es que en este momento gran parte de los tributos que se han recolectado, más los nuevos adicionales que se quisieran recoger, van a irse a un gasto totalmente politizado. Porque es que hay que tener presente que durante los últimos años el gobierno nacional, sobre todo en cabeza de Gustavo Petro, ha tenido los presupuestos más altos históricamente de toda la nación. Solamente voy a hacer una referencia. El año de la pandemia, el año 2020, el año en el cual millones de personas murieron en el mundo, en donde se tuvieron que preparar los sistemas sanitarios en todo el mundo, Colombia se tuvo que ajustar a un montón de situaciones, ayudar a las empresas para que pudiesen pagar sus nóminas, ayudar y subsidiar a muchas personas que perdieron sus trabajos, generar gasto público para el bienestar. El presupuesto de la nación estuvo alrededor de los 289 billones de pesos, mientras que ahora en el 2025, sin pandemia, el presupuesto de la nación llega a superar los 500 billones de pesos. Y vemos que no hay obras, no hay proyectos de inversión, pero sí vemos constantemente marchas, charlas, manifestaciones políticas, mitines, pago de influencers para que hagan publicidad y hablen del gobierno. Entonces, ahí lo que estamos notando, bajo la analogía de la casa, es una mala administración. ¿O me equivoco con eso? no, totalmente, perversamente mal administrados los recursos. Es que por eso te decía, Robert, no es que el recaudo haya caído, es que no se ha recaudado lo que se esperaba. Mira, dos ejemplos. El primero, en el año 2023 hicieron un presupuesto basado en un recaudo que iban a tener en el 2024. Y los que conocen del tema me entenderán más fácil esto. Tuvieron en cuenta el recaudo, o el ingreso, pero no tuvieron en cuenta el recaudo anticipado, es decir, las retenciones que se efectuaron en el 2023. Y el gobierno en un descaro total, en una desfachatez total, sale a decir, lo que pasa es que hicimos mal la cuenta, se nos olvidó restar las retenciones y entonces ahora pues nos faltan otros recursos. Entonces, claro, ahí es donde venía el problema. Cuando se hace este presupuesto desfinanciado y llegamos y no hay plata, vía decreto, es una facultad que tiene el gobierno nacional, está demandado el decreto por un exceso de pronto allí que se cometió,
entonces hacemos lo mismo, subimos la tarifa. Ya pues no tenemos cómo hacer más recaudo y anticipo. Entonces, ¿qué hacemos? Subimos la tarifa de una autorretención y unas retenciones. ¿Para qué? Para incrementar el recaudo, la caja. Claro, para empezar a cuadrar caja. Y eso es ya, o sea, ya ahorita. Este mes entró la primer plata y considerable, en incrementos de hasta además del 100% en una tarifa, ¿cierto? Para recaudar más. No sé si con eso van entendiendo el panorama tan oscuro que hay para el año entrante. Que el año entrante se viene el efecto de este recaudo, del recaudo de este año. Porque entonces, con una menor cantidad de ingresos, una menor utilidad, una menor utilidad va a significar que producto de que hayamos subido las tarifas en retención, o sea, el pago del impuesto se nos va a disminuir, pero pagamos más anticipado. Entonces, ¿qué va a pasar el año entrante? Que muchos empresarios van a tener que empezar a decir, entonces devuélvame la plata que yo le pagué anticipada. Eso va a pasar en el 2025, con absoluta seguridad. Wilmar, ¿y qué pasa si el Estado no devuelve esos recursos a esos empresarios? No, ya eso es inconstitucional, es que es un derecho que tiene el contribuyente, porque es que yo no puedo pagar más de lo que la misma ley me obligó, y la ley me obliga a pagar hoy un 35% de impuesto, hablando de una sociedad con unas condiciones X. Con esas condiciones X yo puedo tener un pago que represente un 3, un 4, un 2, en fin, hay unas condiciones hoy. Si a mí me dicen, yo le voy a cobrar anticipadamente más de ese impuesto, cuando llegue y cuadramos la caja, decimos, mire, usted me cobró más, que es lo que le estamos diciendo hoy. Como usted me cobró más, entonces devuélvamelo. Y se Eh, lo tiene que devolver. o sea, eso reafirma que entonces las decisiones que se están tomando desde el punto de vista fiscal Irresponsables. son decisiones que están politizadas, son decisiones irresponsables Irresponsables, desde ese punto de vista. politizadas. Ah, bueno, me parece perfecto. Wilmar, podríamos decir que el país entonces, y quiero ser muy franco en esta situación y cero alarmista, el país está quebrado. Las finanzas públicas del país están atravesando una situación compleja bajo esa analogía que venimos señalando como si estuviesen en una quiebra. Estamos muy mal, a puertas de la quiebra. Estamos ahí, a punto de caer. Si aquí, en este momento, no se toman las decisiones acertadas, la quiebra está clarita en el 2025. Eso quiere decir entonces que mucho de lo que se está haciendo podríamos llevarlo a considerar que es planeado para pensar en una perspectiva de que el año 2026 es un año que va a ser muy convulsionado porque es un año electoral, que está todo planeado para que quien llegue en el 2026 enfrente esta serie de dificultades. En este país todo puede pasar, Robert. Digamos que pasa con los administradores locales, con los nacionales, lo que llamamos la olla raspada. Pero a este le va que al próximo que llegue, algunos de los candidatos lo habían dicho, la próxima presidencia va a ser la más difícil de los En- últimos 50 o 60 o años. sea, el problema no es ni siquiera que entreguen la olla raspada, sino que Que la quien entreguen. llegue muy posiblemente no va a tener olla sobre la cual trabajar. Ni siquiera va a tener olla. Bueno, Wilmar, ya hemos, creo, aunque uno puede pensar y la audiencia puede pensar que es que estamos siendo demasiado alarmistas con la situación, yo creo que es hora que desde la generación de contenido, desde la experticia que tienen muchos profesionales, así como tú, en esta área y en otras áreas del contexto económico, del contexto político, hablar sin rodeos, porque creo que en los medios de comunicación, en la generación de contenido, hemos sido demasiado respetuosos de la institucionalidad, demasiado tibios, dirían algunos, en ciertos contextos, es hablar o empezar a hablar las cosas como son. ¿Cierto? Que la gente realmente entienda la fase crítica por la que estamos atravesando nosotros desde el punto de vista económico y político y que ya la clase media y los empresarios no tienen cómo seguir pagando más. Porque es que se ha generado una narrativa, Wilmar, y quiero que me digas tú qué piensas alrededor de esa situación, porque además de eso, tú también eres empresario, tienes otra serie de negocios, además de lo que se hace o de lo que haces en materia de asesorías tributarias y contables. Pero es que nos hemos metido en una narrativa donde de buenas a primeras nos han metido que el empresario en Colombia, el que se esfuerza, el que consigue, el que sale adelante, es el malo. O no sé si es una percepción errónea de mi parte. Pues no, ese es esa es la narrativa que ha tenido este gobierno, ¿cierto? Y cada uno de sus funcionarios, con el agravante, pues que lo que se ha visto es que si no haces caso, salís.
Entonces, si en algún momento tuvimos un ministro de Hacienda, digamos, responsable, que de hecho venía de la academia, cuando quieren trabajar las cosas como son, pues duró que un mes, 2 meses, creo que no llegó a los 2 meses, pues porque dijo no le podía jalar a lo que iba a pasar, ¿qué está pasando? Claro, es que eso es importante, como lo señalas, Wilmar, porque no pareciera ser como para adicionarle un ingrediente extra al problema que no tenemos a un adulto, entre comillas, responsable detrás de las decisiones. Tuvimos, y eso a muchas personas de pronto las entusiasmó, tuvimos a uno de los economistas más destacados del país en términos académicos, no en términos prácticos, como el primer ministro de Hacienda de este gobierno, que fue José Antonio Campo, y salió por un volado. O sea, salió inmediatamente, o sea, duró un año, lo castigaron y le cobraron, o yo creo que la academia, el contexto empresarial, el contexto técnico, le cobra haber patrocinado muchas de las locuras que se vienen haciendo actualmente. Luego sigue Ricardo Bonilla, que aunque generaba mucho temor, muchas personas llegaron a considerar, pero sabe, o sea, no es irresponsable. Está a puertas hoy de la cárcel por el escándalo de corrupción más grande que ha habido en la historia del país, que es el de la UNGRD. Luego llega una persona académica, una persona que incluso fue discípulo de José Antonio Campo en diferentes universidades, duró un mes. Y un mes precisamente porque se oponía a esta serie de locuras. Entonces, cada vez es un poquito más preocupante la situación, pero pensemos en soluciones. ¿Qué es entonces lo que se podría hacer para que esta radiografía tan compleja del contexto fiscal en el país pueda tener al menos un ligero cambio de rumbo en el corto y el mediano plazo? Robert, vea, hay cosas para hacer. La regla, como ya lo hemos venido diciendo, es elemental. Hay que buscar cómo incrementar el ingreso, disminuir el gasto, ¿cierto? Eso es fundamental. ¿Cómo aumentar el ingreso? Hay varias situaciones. No desfallecer en la política que se venía ejerciendo de los varios gobiernos anteriores, como le digo, desde el año 2006, con excepción de este, ¿cierto? De no bajar la guardia en la fiscalización. Uno. Dos, pueden existir incluso unos incentivos que generen incremento en el recaudo. Y eso se da básicamente si disminuimos la informalidad. Porque hoy, lo que pasa es que medir la informalidad, hay cifras y lo que usted quiera, pero eso no es tan sencillo. O sea, las cifras de la informalidad siguen también en la informalidad. Porque muchas de las personas que hoy son formales, cuando se ven estas situaciones, el colombiano es muy, muy, muy echado para adelante. Y yo lo que he escuchado de los mismos empresarios, de muchos, es igual tenemos que salir adelante como sea, Sí. con este o con cualquier gobierno. Entonces, vamos a hacerle el quite. Y pues muchos de los casos desafortunadamente acuden a una parte de la informalidad. Entonces no dañemos lo que ya veníamos haciendo y sigamos en ese camino de la formalidad. Pero definitivamente, Robert, es que digamos que el tema más importante está en la disminución del gasto. ¿Sí? Si logramos eso, volvemos a ganar confianza y pues lo que nos vayan a prestar, la tasa de interés no va a ser tan alta, porque hoy tenemos tasas de interés más altas, ¿cierto? Y de ahí para allá viene el dinamismo de la misma economía. Que eso que señalas de la tasa de interés, que ya lo habíamos comenzado en un segmento, es realmente peligroso. Eso mucha gente no se da cuenta con una deuda pública por encima del 60% del PIB. Tú hacías un ejemplo que me parecía maravilloso ahorita. Me llega 1 millón de pesos de ingreso, pero de ese millón de pesos de ingresos, 600.000 pesos los estoy gastando ¿en qué? En cubrir Solo deuda, deuda. pagando deuda. Y cada vez nos venimos endeudando a tasas de intereses más altas. Pero es que la deuda del gobierno no es una deuda como la que tú, Ah, sí. yo o cualquiera de la audiencia puede tener, porque es una deuda a mediano y largo plazo, que muy posiblemente incluso hasta los hijos de nuestros hijos van a tener la responsabilidad de pagar con una tasa de interés muy alta. ¿Qué podemos entonces esperar, sobre todo en el corto plazo, frente a ese gasto público? ¿Tú crees que se va a reducir o antes se va a incrementar? Pues de acuerdo a lo que ha dicho el gobierno es que no está dispuesto a bajarlo, pero yo creo que ese discurso se tiene que acabar porque digamos que afortunadamente en Colombia las instituciones han demostrado fortaleza
y se han tratado de vulnerar y el mismo Congreso ha caído en algunos de esas amenazas o de esas presiones que se han ejercido a través del gobierno, pero de todas maneras todavía hay responsabilidad. Yo creo, yo veo el panorama de esta manera. Ahorita, ante la propuesta de la reforma tributaria, van a haber unas exigencias, al menos es lo que espero, ¿cierto? Donde van a decir, o se baja el gasto o aquí no hay la menor posibilidad de reforma tributaria, porque pues esto puede terminar peor que lo que ellos ocasionaron en algún momento, en un estallido en el que ya sea el empresario el que dice, no más, ahora sí pues, empaque y vámonos porque aquí no hay nada más que hacer. Entonces, eso hay que manejarlo con mucha responsabilidad y hay una gran responsabilidad del Congreso de la República para hacer la posible aprobación de esta reforma. Que no se vaya a volver esto pues un mercado persa de quién ofrece más, pero esperemos que no sea ese y que haya una responsabilidad donde frenen al gobierno con el gasto por lo peligroso, un gobierno con una caja muy grande, tan amplia, en plena campaña electoral. Que es una situación Muy peligrosa, complejo. muy peligrosa. Wilmar, una última cuestión ya desde el punto de vista un poquito técnico, pero bajando realmente el lenguaje para que toda nuestra audiencia lo pueda entender un poco. Hemos hablado y hemos responsabilizado en gran parte de esta radiografía fiscal a las malas decisiones por parte no solamente del gobierno actual, sino tradicionalmente de los gobiernos en aumentar los gastos así no estén generando los ingresos suficientes. Pero mirémonos también en un espejo. ¿Qué es la evasión y qué tanto está incidiendo la evasión en términos fiscales en todo este desequilibrio que venimos afrontando? No, cada que se habla de reforma tributaria, siempre nos van a escuchar decir a los expertos en estos temas, basta, y era una de las banderas de este gobierno, basta con disminuir el recaudo y aquí no se necesita una reforma tributaria más. Eso está totalmente investigado, las cifras lo avalan, eso es una realidad. Y veníamos bien, pero aquí se le bajó el acelerador. Es volverle a poner el acelerador que, mejor dicho, con que los que hoy tienen que pagar el impuesto que tienen que pagar lo hagan, con eso tendríamos. ¿Eso cómo se le ayuda a eso? Pues uno, obviamente, con fiscalización eficiente, como venía haciendo. Parte ellos han hecho, trajeron más, incrementaron el personal, pero digamos que eso se ve, se nota, ha disminuido. La UGPP es un ejemplo de ellos. Que le bajaron el acelerador a la disminución de la evasión. Pero si apretamos por este lado que debe ser, es el deber ser, es lo que lo que nos corresponde, pero además le damos un poquito de oxígeno al empresario, lo dejamos, ¿cierto? Para que haya más formalización, son dos puntos importantes, formalice y fiscalice y seguramente ahí vamos a tener un recaudo muy importante, que si no le aprueban la reforma tributaria no le queda de otra. Sí. No le va a quedar de otra. Y no le va a quedar de otra, solamente le va a quedar la fiscalización acelerada. Y no le va a quedar de otra. Ahí es, y con esto quisiera incluso cerrar, Wilmar, el recorrido que hemos hecho por toda esta radiografía fiscal. Me corrige si me equivoco, por ahí hay un artículo en nuestra Constitución Nacional que dice que el sistema tributario debe ser eficiente, equitativo y progresivo. Eso lo dice la Constitución. En la actualidad, nuestro sistema tributario está cumpliendo la Constitución. En parte, como te digo, veníamos siendo ya un poco más eficientes. Y cuando digo un poco es que lograr eficiencia para los que no son expertos nos entiendan, es la efectividad que tiene el gobierno para recaudar al menor costo posible, ¿cierto? Y ha sido, y esto pues no es de este gobierno, es de otrora, de tiempos atrás, las normas en Colombia son muy mal redactadas por una cantidad de factores. Los mismos congresistas no tienen los asesores adecuados, en fin, una cantidad de cosas. Entonces, ahí hay un peso gravísimo, donde hace muy difícil el recaudo, porque entonces terminamos en unas discusiones, primero ante la DIAN y segundo hasta el mismo Consejo de Estado, ante los jueces y el Consejo de Estado, que eso desgasta. Entonces ahí denotamos que no somos eficientes. Pero si lo vamos a poner entre lo que veníamos y lo que es hoy somos menos eficientes, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque no hemos querido. Esa es la verdad. Porque incluso se contrataron más personas, o sea, aumentamos Por el un gasto. capricho incluso ideológico del mismo Claro, gobierno. y se ingresan otras personas, muchas más personas, y entonces decíamos, listo, esto va
va a mejorar. Incluso nosotros como asesores decíamos, muy bueno porque esto, contrario a lo que podría pensar que esto nos quita el trabajo a nosotros, no, eso nos da más trabajo, porque tiene que ser un trabajo más profesional, un trabajo con más preparación. El contador tendría que estar más preparado pues, que la persona o los abogados, que son las personas idóneas para esa situación. Pero no, aquí se bajó el acelerador. Entonces, esa es la parte delicada. Digamos que si se lograra encaminar eso, pues cumpliríamos con ese principio de eficiencia. Progresividad, este gobierno ha querido ponerle progresividad. Sí. De hecho, en eso se está fundamentando el tema de hacer las tarifas graduales para las sociedades. Ahí está. Y la parte de la Equidad. equidad tributaria es muy complejo, porque si está bien que el que más tiene que aportar y que ante iguales se traten iguales, los traten iguales, pero tampoco puede ser que quede la carga en dos o tres. Y Exacto. eso es lo que viene pasando y eso hay que reconocerlo. No es solo de este gobierno, que este gobierno lo ha incrementado, eso es cierto, pero eso ha sido a través de la historia, que la carga queda en manos de unos muy pocos. Entonces, como también hay otro poco que son muy avispados y muy vivos, entonces dije, antes qué carajos. Pues entonces yo tampoco voy a cargar con todo esto y arrancamos para el otro lado, que es lo que no se puede Que es no hacer. pagar. Y ahí es donde entramos en el tema de evasión y elusión, ¿cierto? Entonces, Claro, ya la gente entra en qué? En una evasión. en Porque, evasión. porque con la sola aplicación de la norma, que es a lo que reza la elusión, que es solo eso, aplicación adecuada de la norma, pues ya con eso no dan abasto, Bueno, desafortunadamente. realmente es complejo el panorama, pero vuelvo e insisto sobre todo con nuestra audiencia que quienes estamos en este tipo de actividades tenemos una responsabilidad muy grande en sensibilizar desde el marco, eso sí, de la neutralidad, de la imparcialidad y de la información técnica a todas nuestras audiencias sobre verdaderamente qué es lo que está pasando, porque tenemos un país maravilloso, unas condiciones económicas que realmente si fuesen bien administradas, así como uno podría administrar bien un hogar o una empresa, podríamos salir adelante. Wilmar, de verdad, gracias por acompañarnos en Perspectiva 360, que es un programa hermano, por decirlo así, una evolución de lo que venimos haciendo en la emisora Frecuencia U en Cátedra SEA, pero ya en el canal de YouTube de la Universidad de Medellín, para empezar a tratar y discutir de una forma mucho más amplia y más cercana los elementos más interesantes del contexto económico, político y social. Bienvenido siempre a Perspectiva 360, Wilmar. Robert, no, muchas gracias. Y quiero terminar solo con algo, eso que hablaste, la imparcialidad. Hombre, qué bueno invitar a todo el mundo a que, yo digo que aquí el problema, la primera solución es dejar tanto estos extremos, estas parcialidades que nos van adoctrinando en uno o en otro extremo y eso no ha dejado que el país avance. Si hay imparcialidad, nosotros como profesionales, si todos los días alimentamos eso, seguramente tendremos un mejor país. Bueno, y a todos ustedes muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo de Perspectiva 360.